Hola, buenas tardes. Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El tema que vamos a tratar el día de hoy es Memorias del conflicto armado en Colombia. A continuación vamos a realizar un análisis de un caso emblemático del conflicto armado en Colombia y es la masacre de las bananeras en Ciénaga Magdalena en 1928. Vamos a hablar un poquito sobre en qué consistió el acontecimiento a partir de una descripción detallada de los sucesos, haciendo énfasis en los actores que intervinieron, en el contexto y en el impacto que produjo esta masacre. Bueno, la zona bananera del Caribe colombiano se hallaba situada en la primera mitad del siglo XX, en lo que hoy actualmente está ubicado en el departamento de Magdalena y se extiende entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Ciénaga Grande de Santa Marta. Durante la primera mitad del siglo XX, su producción competía con la de países enteros de la cuenca del Caribe, ocupando una importante cuota del mercado mundial, iniciándose su decadencia en la década de los 60, pues las exportaciones de bananas comenzaron por iniciativa de la United Fruit Company, la cual invirtió en preparar infraestructura para convertir ciertos núcleos urbanos en un enclave exportador. Las favorables condiciones de producción y exportación solo vieron interrumpidos por dos coyunturas. Está la de la Gran Depresión y la de la Segunda Guerra Mundial. Los actores que intervinieron, en este caso emblemático, son las tropas colombianas, están las compañías multinacionales, grupos de régimen laboral y sindical, está también la compañía United Fruit Company. Sabemos que en Colombia pues existió muchos conflictos armados, pero ninguna tan valorada a la luz de la literatura y la historia como el sucedido en Magdalena el 6 de diciembre de 1928 en Ciénaga, donde se masacraron a varios huelguistas trabajadores del negocio bananero, suceso que ha sido llevado a numerosas páginas premiadas novelas, como está la de Cien años de soledad por Gabriel García Márquez, que obtuvo un Nobel en literatura. Eso también ha permitido que a su vez desarrolle trabajos socioeconómicos y políticos elaborados también por otros reconocidos historiadores nacionales y extranjeros. Tanto es así que hoy en día sigue siendo uno de los episodios más importantes de la memoria colectiva, pues a pesar de haber ya transcurrido hace años de acaerse los hechos, aún sigue produciendo sentimientos encontrados entre investigadores, historiadores y novelistas. Bueno, a continuación sigue mi compañero Sebastián. Bueno, muy buenas tardes. Continuando con la explicación que estaba haciendo mi compañera Edna, me corresponde explicar la segunda pregunta que tenemos y es cómo ocurrieron los hechos. Nos narra que el 12 de noviembre de 1928, 25.000 trabajadores de la empresa Unit Fruit Company entran en huelga en busca de mejorar sus contratos laborales y todo lo que esto representa, los beneficios contractuales que deberían tener y que no estaban siendo tenidos en cuenta. Por esta razón entran en huelga estos trabajadores, ya que ellos habían logrado posicionar la exportación de banano como la tercer mejor exportación de nuestro país y pues se había convertido también esta labor como uno de los mayores fuentes de ingresos de la empresa. Pero pues básicamente estos 25.000 trabajadores lo que presionaban era tratando de mejorar esas ofertas laborales y esas condiciones laborales que tenían. Entonces, esa fue la razón fundamental del porqué de la huelga y de todo el conflicto de las bananeras que se presentaron en toda la región del Magdalena. Y le doy paso a mi compañera Nixon, que continúa. Fuera de lo anterior, un piquete del ejército con una estación móvil a la altura de la hacienda Paparé
hicieron estacionar de manera abrupta el tren local, que de costumbre salía todos los sábados en horas de la tarde desde Ciénaga para Santa Marta, obligando a devolverse a esta población y así hacer una requisa minuciosa y embarcar solo a aquellas personas que no tenían nada que ver con las protestas o eran huelguistas. Después de estas ligerezas y consecuentes demoras de viaje, solo lograron salir del tren hacia Santa Marta los pasajeros que no eran obreros. Ante tal situación y demás noticias alarmantes de violencia a los derechos humanos, de locomoción e igualdad, un grueso número de trabajadores, por temor a ser atropellados o maltrechos por parte de las autoridades militares, abandonaron la región bananera para marcharse a sus casas en los departamentos vecinos, Bolívar o Atlántico, mientras que a los oriundos de la región les tocó conformarse con esperar para ver qué pasaba o qué sucedía con ellos, porque no tenían para dónde irse. Le doy paso a mi compañera Erika Ramírez. Mi nombre es Erika Viviana Ramírez Vaquero, soy estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil del 10º semestre y estamos dando respuesta a unos interrogantes. ¿Cómo el proceso de memoria del conflicto armado en Colombia contribuyó a la construcción de una cultura de paz? Sabemos que nuestro país ha sido víctima de la guerra y de la violencia por más de durante 60 años, en donde personas han sido víctimas, han sido vulneradas, han sido violentadas y han tenido que abandonar sus territorios. Estamos hablando de las áreas rurales como las áreas urbanas, campos, en fin. En nuestro país se sigue incrementando esta índole con los asesinatos de líderes sociales, la estigmatización, la frustración, la vulneración a unos derechos inherentes que por ende conllevan a tener trágicos sucesos. La memoria nos abre camino, hace énfasis en informes que señala que la guerra en Colombia ha generado 3 dinámicas, que es la soledad, la dignidad y la solidaridad. Esther habla sobre la soledad para referirse a las víctimas que quedaron a merced de los grupos armados ilegales por el olvido y el abandono del Estado. Una soledad que persiste por indiferencia social. Por el otro lado, habla de la dignidad, para hacerle un reconocimiento a las luchas y las resistencias de las víctimas y para reiterar el protagonismo humano que debe haber en los procesos de memoria y de solidaridad. Y de solidaridad para insistir en que no podemos caer en la indiferencia y la deshumanización.